La política tiene que ver con los sentimientos. Está hospedada en una parte del cerebro en donde se decide también si me compro un departamento o no. Es absolutamente, en la mayoría de las ocasiones, una decisión emocional, en primer lugar. ¿Me gustó? Luego preguntas cuánto cuesta, si lo puedo pagar o no, si puedo tener derecho a hipoteca, si tengo que pagar derechos de herencia al gobierno, porque la política afecta también, como decías antes, al sector inmobiliario. Las opiniones y puntos de vista expresadas por las personas invitadas a este canal son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la opinión de Lorena Goca o de su equipo. Soy Lorena Goca y en este canal vas a aprender todo lo que tienes que saber de bienes raíces. Hello, hello, como lo pueden ver en el título de este capítulo, hoy vamos a platicar de un tema que puede ser sumamente controversial porque vamos a platicar de política. Y muchos de ustedes a lo mejor se preguntan, Lore, ¿qué tiene que ver la política con los bienes raíces? Y estoy convencida que todo tiene que ver. En primero, la política influye en la vida de todos. Y en segunda, la industria inmobiliaria es una industria sumamente sensible, que todos los temas políticos y decisiones que se toman en gobierno afectan directamente lo que sucede en los bienes raíces. Y para esto traigo a un gran experto a quien le agradezco muchísimo su tiempo, que quiera compartir su conocimiento. Antonio Sola, bienvenido. Gracias, Lorena, qué gusto estar aquí con toda tu audiencia, es un enorme placer. Muchísimas gracias. Y bueno, para quienes no sepan todavía quién es Antonio Sola, es mejor conocido como el creador de Presidentes. Así como lo escuchan, ha tenido 19 victorias a nivel mundial en 4 continentes, con más de 500 carreras políticas que has coacheado, que has sido todo el estratega detrás y pues qué honor tenerte aquí. Al contrario, Lorena, muchísimas gracias. Parte de mi profesión, así como la parte inmobiliaria, tiene mucho que ver con la política, influye en la vida de los ciudadanos y creo que tenemos un propósito como personas, como seres humanos, para poder aportar el granito de arena que tengamos a construir un mundo mejor. Así que tu sector, el mío, están juntos, trabajan juntos, como pasa muchas veces en la vida, y creo que es vital que todos entendamos ese compromiso que tenemos con el gobierno de lo público que nos compete a todos. Claro, súper importante lo que mencionas, porque como ciudadanos creo que tenemos la responsabilidad de mantenernos informados, es una responsabilidad. Y me encanta, y te lo mencionaba antes de iniciar la entrevista, lo interesante que es ser estratega político como tú en diferentes continentes donde sabemos que en el tema político el tema cultural es esencial. ¿Cómo le has hecho, Antonio, para en todas estas más de 500 campañas empaparte de manera cultural de cada país? Bueno, yo empecé muy joven, a los 18 años, a hacer campañas electorales en mi país natal, en España, y luego en México y en otros muchos países, como mencionabas antes. Lo más importante que creo que hay que entender es que la política está hecha por seres humanos, y los seres humanos somos iguales en cualquier parte del mundo, desde luego con digamos, formas de vida distintas, que es lo que forma la cultura. Pero hay una serie de cosas que responden a cualquier ser humano. Por ejemplo, el sentimiento de trascendencia. Cuando me muero, ¿qué pasa? Todos pensamos en eso. Cuando tengo un hijo, ¿cómo expreso el amor hacia mi hijo? Es exactamente igual en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, en América. Es decir, hay cosas que competen a los seres humanos que tienen que ver con el sentir, que es igual en cualquier parte del mundo. Y luego están las diferencias de cultura. Aquí se comen tacos, en Sudáfrica no. Aquí les gusta el chile o les gusta la selección mexicana de fútbol, ¿no? Y en Liberia o en Nepal pues les gusta otro tipo de comida, otro tipo de selección y otro tipo de deporte. Es algo absolutamente normal. Cuando llegas a ese país, lo primero que haces es tratar con ciertas herramientas, como en el sector inmobiliario, que también las hay, para evaluar un departamento, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta este departamento? Pues tú llegas a un país nuevo y puedes hacer una encuesta, una serie de entrevistas y entender muy rápidamente cuál es la cultura de ese país, cómo se desarrollan las personas, qué sienten, qué piensan y qué hacen para poder vivir mejor, que es lo que todos queremos. Y entonces muy rápidamente te puedes acostumbrar a la cultura de ese país. Oye, y lo que mencionas me hace interesante porque bien dices que somos muy similares, al final somos seres humanos, y creo que también otra cosa que nos hace idénticos aquí y en China son los miedos, ¿no? Yo creo que eso también es importante, que muchas veces también la política pues va
muy de la mano con los miedos, y creo que también, o tú me dirás mejor, si no es una de las razones porque a lo mejor las personas no quieren involucrarse con el tema político. Mira, la política tiene que ver con los sentimientos. Está hospedada en una parte del cerebro en donde se decide también si me compro un departamento o no. Es absolutamente, me encanta, en la mayoría de las ocasiones, una decisión emocional en primer lugar. Me gustó. Luego preguntas cuánto cuesta, si lo puedo pagar o no, si puedo tener derecho a hipoteca, si tengo que pagar derechos de herencia al gobierno, porque la política afecta también, como decías antes, al sector inmobiliario. En lo mío, en mi trabajo, es exactamente igual. El voto está hospedado ahí en las emociones, en una parte del cerebro que es el cerebro límbico, que todos tenemos, que toma esa decisión, la del voto, como la de compra de un departamento o digamos cualquier tipo de deporte o pasión que te pueda gustar. Está hospedado ahí. El miedo es una emoción, la esperanza es una emoción, la incerteza es una emoción. Son las emociones las que conforman la forma en la que las personas vivimos y tomamos decisiones. Por ejemplo, con quién me caso, con quién no me caso, con quién estoy, qué quiero estudiar, todo ese tipo de decisiones. ¿El miedo es la emoción fundamental por la que no estamos en política? No, no es el miedo. Es el aburrimiento, la pereza, el no meternos en esa cosa de la política que creemos que es un negociado y que en realidad también creemos que no me afecta a mí en mi vida diaria. Y es todo lo contrario, como bien decías al principio. Lo público afecta a las personas y a la forma en la que vivimos, en todo lo que hacemos, cuando compramos una tortilla y los impuestos que pagamos por la tortilla, cuando compramos un departamento, cuando heredamos un bien, en cualquier ámbito de nuestra vida, la política y los políticos afectan. Tenemos que involucrarnos. Hay que pasar del hastío, del cansancio, del encabronamiento y del aburrimiento de los políticos a entender que tenemos que participar en la política. Y no hay otra alternativa. Si no lo hacemos, nos vamos a ir por el despeñadero. Nos vamos a ir por el despeñadero. Y ahorita platicamos de eso, que es serio, es serio. Para aquellos que todavía no les queda en claro cómo podría afectar la política y el sector inmobiliario, ¿cómo lo interpretas tú? Bueno, yo creo que, digamos, para empezar, hay políticas públicas que regulan el sector inmobiliario. Por lo tanto, cuando uno compra un bien, lo vende, lo transfiere o construye, todo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario, aquí nosotros estamos en la Ciudad de México, en este momento en Polanco, rodeados de obras que tienen que ver con el sector inmobiliario y con con las promociones inmobiliarias. Los políticos y la política afectan a esa industria que es tremendamente importante, porque en términos generales uno quiere dormir bajo un techo donde poner la almohada, el colchón, tener agua, tener una ducha por donde se vaya el agua también, por lo tanto necesitas desagües, necesitas elevadores, escaleras, en fin, todo lo que es la organización del sistema humano. El sistema humano desde hace muchos años se organizó en torno a este tipo de viviendas que se convirtió en un sector tremendamente importante para la colmena humana. Nosotros antes nos contábamos historias alrededor de la hoguera, hace miles de años. Hoy nos las contamos alrededor de los sofás en una casa, en un departamento, en un lugar llamado hogar, ¿no? Para empezar. Luego vamos a jugar fútbol a un estadio que también tiene que ver con el desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, todo el sector inmobiliario está directamente vinculado con las políticas públicas que nos aplican. Yo creo que al sector inmobiliario le interesa muchísimo entender de política y de políticos para intervenir en beneficio del sector inmobiliario y de construir un mundo mejor. Podemos conversar y llegar a equilibrios sin que castiguen al sector inmobiliario y nos vayan a todos bien. Los políticos generalmente cuando llegan les encanta cobrar impuestos porque tienen más plata para administrar. Y los sectores no quieren eso, entonces hay que disputar y hablar. Yo, por ejemplo, no he recibido una herencia, mis padres, gracias a Dios, están vivos. Pues mis padres quieren trasladarme sus bienes que a lo largo de su vida, inmobiliarios, han podido adquirir. Tengo que pagar un número de dinero, de plata, por la transferencia y por la herencia, ¿no? Pues eso evidentemente me afecta. En la Comunidad de Madrid, donde yo estoy viviendo ahora en España, cuando voy a España, acaban de quitar el impuesto a las herencias. Pues yo tan encantado. Porque eso tiene que ver, eso estaría increíble, claro, aquí en México. Imagínate, tiene que ver con el desarrollo inmobiliario. De esa magnitud es lo que afecta a la política a este sector.
Claro, claro, ¿no? Y sobre todo en una industria que, para quienes no sepan, el sector inmobiliario, pues, es el número 1 de fraudes en el mundo, se mueve un montón de poder, se mueve un montón de dinero, y claro que también a la política le interesa el sector inmobiliario. Claro. Creo que ambas partes están hiper vinculadas. Mencionabas en un inicio algo muy importante, ¿no? Este tema de generar desinterés, de no estar atento a lo que está sucediendo, pues puede llevarnos a un lugar donde no queremos estar y que ni siquiera sabemos cuál es porque ni enterados estamos. En México estamos en un momento sumamente complicado hablando políticamente, está cambiando un montón de cosas que muchos ni siquiera llegamos a entender del todo. Me encantaría saber, yo creo que la duda que más persiste en el tema político es, ¿México se está convirtiendo en Venezuela? ¿Se está convirtiendo en una dictadura? No, para nada. Yo creo que México todavía está lejos de eso. Lo que sí es que en México hay un partido, Morena, con un presidente que ha logrado de alguna manera instalar a su candidata a presidenta en la silla presidencial. Vamos a tener algo muy positivo, por primera vez en la historia de México, una mujer como presidenta. Para empezar, eso es extraordinario. Yo creo que este siglo es el de las mujeres y que los valores asociados a lo femenino son trascendentales, no solo en tu sector, el inmobiliario, sino también en la política y en todos los otros sectores. Empezando por ahí, eso es muy bueno. Ahora, lo que yo creo es que hay que activar, estando lejos de Venezuela, hay que activar semáforos, verde, amarillo y rojo, como ciudadanos, para que no se pasen ciertas líneas. A mí me parece que la reforma de la justicia es complicada y no ha sido explicada, está siendo una reforma express que se está pasando en el Congreso porque hay mayoría y en los congresos locales también porque se requiere para poder modificar, creo que la Constitución, y a mí me parece que los ciudadanos están como, en términos generales, sin discutir cuál es el significado de esa reforma a la justicia que se está haciendo. Yo creo que es el momento para que la sociedad civil, organizada, de todos los niveles, de todos los sectores, esté atenta para ayudar a su presidenta a gobernar bien y también para ayudarla y señalarle a que no cometa los errores, porque si a ella le va mal, nos va a ir mal a todos. Y lo que no queremos es que México, que está lejos de Venezuela, se pueda convertir en una Venezuela. Estamos lejos, pero también Venezuela estaba lejos hace 20 años y hoy es una dictadura, ¿no? Nicaragua estaba muy lejos hace 15 o 20 años y hoy Ortega es un dictador sanguinario. Pues en Cuba ya ni te cuento, digamos, y podríamos hablar de otros tantos países en la región. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos, muy alertas, a ayudar, pero sin entregarnos, a ayudar como ciudadanos responsables que sienten que es un gran momento, una gran oportunidad, y que lo que tenemos que hacer es velar por la buena marcha de las instituciones y de nuestro país. Me encanta lo que dices y creo que algo que es terrible que una persona puede sentir, yo creo que lo peor que alguien puede sentir es el miedo, ¿no? Porque el miedo paraliza y el miedo no te hace pensar claramente. ¿Qué podrías tú aconsejarle a los ciudadanos para evitar este miedo y tomar acción positiva? Mira, Lorena, yo creo que hay algo todavía más duro que el miedo. El miedo te lleva a una puerta que te puede inmovilizar, ¿no? En el 2006 hubo una elección muy histórica donde Calderón fue presidente y los mexicanos votaron con miedo fundamentalmente, con temor. En el 2018 y ahora en el 2024 los mexicanos votaron con ira y la ira es una emoción que te lleva a un lugar distinto al miedo. La ira te puede llevar a patear la puerta para entrar, te puede llevar a golpear, te puede llevar a inquirir, a ser incisivo, a molestar. Hay mucha ira todavía en términos político-electorales. ¿Por qué? Porque durante muchos años la política tradicional mexicana abusó. Hoy Morena, su presidente, y ahora Claudia son producto también de muchos años de abusos. Las cosas hay que decirlas. El 57% de los mexicanos votó por Claudia Sheinbaum. El 57%, de cada 157. Es gigantesco. Y la segunda, Xóchitl, sacó menos de 30 puntos, es decir, menos de 30, 27 de cada 100. Entonces, hay una realidad electoral, una realidad del México de hoy profundo que quiere salir adelante, especialmente las capas más pobres, más desfavorecidas. México debe tener 60 o 70 millones de pobres. No está bien. México es un país muy rico. Lo que hay que tener cuidado es que ese poder se convierta en un poder único de partido, que se convierta en algo que en pocos años pueda empezar a lastimar a los que depositaron la esperanza en este cambio tan importante.
Desde esa perspectiva yo veo un riesgo muy importante porque la ira sigue estando ahí y el miedo tampoco se abandona. Entonces, votamos con miedo, votamos con ira, ¿qué vamos a hacer en lo que sigue? Tenemos que construir nuestra democracia. ¿Y de quién depende construir nuestra democracia? De todos, no solo de la presidenta, de los gobernadores o de los alcaldes. Ya sé que los ponemos ahí en su puesto de trabajo, pero tú que eres empresaria y tienes empleados, pues no me imagino que no dejas a los empleados ahí, que los ves una vez al mes o una vez al año. No, bueno, más seguido, pero claro. Más seguido. Si ellos son nuestros empleados, de los ciudadanos, nosotros tenemos la responsabilidad de darle seguimiento, de levantar la mano, de decir no estoy de acuerdo y de buscar mecanismos para que esta democracia pueda ser fortalecida. Esa es la tarea que tenemos todos. Por eso me encanta estar aquí en tu podcast y me encanta estar hablando del sector inmobiliario y de la política. ¿Qué tienen que ver? Todo, claro. Muchísimo, imagínate. ¿Qué, nos vamos a quedar en casa sentados? Claro que no, estar en el sofá es lo peor. Me encanta. Y también hay otros factores, ¿no? Lo que pasa en México, pero también lo que pasa en otros países indudablemente nos afecta y temas como la pandemia nos lo súper demostró, ¿no? Lo que pasa en China sí nos importa porque eventualmente hay una ola que llega a afectarnos directamente. Y tenemos un vecino que está justamente en elecciones y que creo que va a ser determinante para lo que sucede en México en los próximos años. Me encantaría saber tu perspectiva. ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos conviene más que gane? Bueno, wow, Lorena, esa es una pregunta muy profunda, digamos, sobre todo la que quién le conviene a México que gane. Yo tengo mi corazoncito inclinado a Harris, a Kamala. A mí me parece que haya una presidenta en Estados, que haya presidentas en el mundo es algo muy importante, porque hoy más que nunca la tierra es mujer, hoy más que nunca la humanidad es femenina. Hoy más que nunca requerimos personas como tú, que algún día lo vas a hacer, todavía no lo sabes, pero algún día vas a saltar a la política, que quieran estar en la política. De verdad, es muy importante que la mujer ocupe un espacio, pero no solo eso, sino que los hombres, que no somos puros masculinos, sino que tenemos un fenotipo masculino y femenino, como tú, que tienes un fenotipo masculino y femenino, no somos puro mujer, puro hombre, compartimos genoma, compartimos ADN no, compartimos, digamos, lo que se llama energía, que tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Es fundamental que cada vez haya más gobiernos asociados, como te decía antes, a lo femenino. Por lo tanto, yo me inclino a Harris. A mí me parece que Donald Trump es un tipo que está muy envenenado y que es muy odiador. Y creo que ya demostró querer levantar un muro no le vendría bien a México. Entonces, creo que Harris podría ser lo mejor para México y en lo particular yo creo que una mujer que sea presidenta de Estados Unidos en este preciso instante es algo maravilloso y una señal para el mundo. Así que yo no puedo votar, pero si pudiera votar, votaría por ella. Lo diría públicamente como Taylor Swift, que es lo que dijo ayer. Y además me parece que para México sería bueno. Imagínate, independientemente de si te caen bien o no las dos, Claudia y Harris y Kamala sentadas juntas en una cumbre. Es un mensaje al mundo también. Y yo creo que eso estaría muy bien. Luego, los gringos, los americanos, pues tienen que velar porque el gobierno de quien gane sea bueno. Eso depende de todos. Claro, hay muchos factores. Pero ¿y qué pasaría si gana Trump? Bueno, yo creo, pues no sé cómo se va a llevar con doña Claudia. Ya han tenido sus más y sus menos. Ella como presidenta electa y él como candidato. Yo creo que Donald Trump es un personaje muy complejo, ya lo tuvimos de presidente y creo que él ya enseñó las cartas. Creo que va a ser una relación muy compleja, no solo para México, sino en el mundo en general. Claro. Déjame decirte algo, Lorena, para todos. Ayer, por primera vez en muchos años, en décadas, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y China hicieron ejercicios militares conjuntamente para demostrarle a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya sé que a lo mejor esto no nos suena, que es lejano, pero en realidad es muy cercano a los ejercicios militares que la OTAN estaba haciendo en Rusia, cercano a Rusia. Pensamos que no pasa nada, pero realmente hoy nos estamos volviendo a disputar el mundo entre las naciones y lo peor que nos pudiera pasar es una tercera guerra mundial. Y yo creo que hoy estamos más cerca que hace 2 años cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania y desde luego más cerca que hace 10, 15 años que vivíamos un estado de paz más o menos. En el mundo hay 60 guerras activas hoy, 4.000 millones de pobres que viven con menos de $5, 1.000 millones que viven con menos de $1 al día. No es solo México,
Formamos parte de una misma humanidad. Tú como ser humano, yo como ser humano, más allá de mujer-hombre, compartimos un mismo planeta que se llama Tierra. No puede ser que otra vez la especie humana se autodestruya. Yo creo que nos tenemos que poner las pilas y realmente, como dije en una entrevista de radio en la mañana, el mundo se está cociendo, está en la olla cociéndose y nos están cociendo. Cuidado, es una advertencia. Antonio, ¿tú ves esto posible? Sin duda. Sin Qué duda, fuerte. Sin duda. Qué fuerte. Muy posible. Lo que pasó ayer es muy grave. Es muy posible. Entonces, mira, se me ponen los pelos de punta. ¿Qué vamos a hacer? Digo, tú y yo, pues tampoco es que seamos perfectos, pero estamos tratando de hacer la tarea. Tú con tu podcast, yo vengo aquí, hablo contigo, estamos hablando de estas cosas que nos preocupan. Sí, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el mundo que viene. Nosotros tenemos una responsabilidad, no los 50 años que espero que me queden de vida, o 60, lo que vaya a vivir. No es lo que yo pueda hacer hoy y que pueda alimentar mi ego porque esto hice. Si yo planto un árbol hoy, es probable que no lo vea crecer, porque va a crecer en 30 años. Pero ese árbol va a crecer, le va a dar vida al planeta. Todo lo que hagamos, construir una casa con sentido, no poner ladrillos para ganar dinero, construir una casa, hacer un desarrollo, hacer lo que tenemos que hacer como seres humanos con propósito y con sentido, es el objetivo que tenemos. No es nomás así vivir y pasar por la vida como nada. Tenemos una responsabilidad, tenemos que evitar que este mundo caiga de vuelta en una desgracia. Me hace todo el sentido lo que me dices, como sembrar estas semillas, incluso cuando nosotros no veamos los frutos de esas semillas. Y creo que es algo que día a día todos como ciudadanos del mundo, o sea, no solamente de un país, podemos hacer día a día. Acciones que podemos hacer como, dices, yo estoy en mi casa, yo ¿cómo puedo ayudar? Ayudar a quien no tiene. Durante la pandemia, Lorena, en mi país de origen, en España, pero también pasó aquí en México, en los edificios morían personas sin saber los vecinos que habían muerto. No conocemos a nuestra vecina, a nuestro vecino. Nunca le he tocado la puerta. Oye, ¿y cómo te sientes? Un mundo individualista. Pero por favor, necesitas algo. Salir, saludar, buenos días, buenas tardes, gracias, que Dios lo bendiga. Creas o no creas en Dios, puedes no decir nada, no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver todo. Yo especialmente creo en un tipo llamado Jesús y en Dios, pero para el que no crea, es un tema de humanidad. Desde esos pequeños detalles todos los días hasta realmente comprometernos con ayudarnos entre todos, tener mejores empresas, más responsables socialmente. Los empresarios en este país, en México, tienen una gran responsabilidad, tu sector tiene una gran responsabilidad, mi industria tiene una gran responsabilidad. Entonces, desde lo pequeño como esos gestos en el día a día, ¿no? Levantarte y en vez de tomar el teléfono, decirle buenos días a tu esposo, a mi esposa, saludar cuando uno entra, desde esos pequeños detalles hasta involucrarnos como ciudadanos en nuestras comunidades, en Atizapán. No estoy hablando de la gran política de la Presidencia de la República. En tu edificio. En tu barrio. ¿Sabes por qué, Lorena? Porque, mira, yo lo cuento así, las revoluciones yo creo que las que vienen son de abajo hacia arriba. Si yo estoy bien en mi hogar, yo estoy bien en casa. Si yo estoy bien en mi casa, voy a hacer todo lo posible para estar bien en mi barrio. Y si estoy bien en mi barrio, voy a hacer todo lo posible para que mi colonia esté bien, mi ciudad esté bien, mi estado esté bien, mi país esté bien y el mundo esté bien. ¿Pensar que yo puedo salvar el mundo? Pues bueno, sí, pero pues no. Está muy lejos. Pero si en tu hogar, si tú empiezas por ti mismo y te sientes bien, te construyes bien, empiezas a repartir bondad, amor. Si lo que más falta es amor. Y eso nace en el seno del corazón de las personas y en el seno inmobiliario del hogar. El hogar no son solo 4 paredes, es lo que tú haces en esas 4 paredes. Entonces nace desde ahí y eso es en todas las comunidades. Tenemos mucho por hacer como especie humana. Y creo que nos tenemos que hacer conscientes de eso. Hay una cosa muy importante, Lorena, que también es para el sector inmobiliario. Porque yo me he preguntado muchas veces, cuando un alcalde agarra una cancha y lo cataloga el terreno para construir, ¿qué intereses hay ahí? No, pues monetarios. Los que sean, muchos. ¿Es bueno para la comunidad? ¿No es bueno? Y muchas veces ni sabemos los ciudadanos. Eso es tu sector. Está bien, eso pasa en todos lados.
para poder entender eso en nuestra comunidad y ser partícipes del desarrollo de nuestra comunidad, tenemos que estar dentro de la comunidad. Y eso no es difícil. Eso es levantarte todas las mañanas y tener el propósito de hacerlo. Y ya, es relativamente sencillo. Yo no les pediría nada más a nadie. Yo lo intento con mi esposa, no tengo hijos todavía, no tenemos, con mi familia, con mis sobrinos. Y luego, no es que uno sea perfecto, muy lejos de eso, ¿no? Pero hacer el intento con esto que te quería decir, despertar, porque hoy somos sociedades dormidas. Y dormir es estar en la inconsciencia. Despertar conscientemente significa vivir conscientemente y estar dispuestos a transformar el mundo, tu mundo, empezando por nosotros mismos. Y eso es maravilloso. No tengo palabras para describirte eso. Eso es entender que la vida es una donación y que si estamos donados tenemos una responsabilidad. Vaya rollo te estoy echando, pero bueno, por algo será. Me encantó, hermoso. O sea, lo que acabas de decir me parece toda la diferencia en el mundo. Y me encantaría seguir platicando contigo, pero quiero hacerte una pregunta más antes de terminar este podcast. Y platicas mucho acerca de una nueva democracia, de una democracia con una evolución. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué reglas tiene? Bueno, mira, el mundo está cambiando muy velozmente. Yo creo que estamos cambiando, estamos en un momento en el que la civilización que nos trajo hasta aquí está muriendo y están haciendo una nueva. Y está muriendo un ciclo político y están haciendo uno nuevo que podemos, digamos, participar como creemos o como queremos que sea ese nuevo ciclo político. En todo esto, la tecnología tiene que ver. Nosotros, la vida, el ser humano, no le dice a la tecnología cómo tiene que comportarse. En realidad, la tecnología nos está diciendo cómo tenemos que vivir. El teléfono nos dice cómo tenemos que vivir, a qué hora me tengo que despertar. Alexa te dice la lista de la compra, te dice cómo tienes que vivir. Pero hay algo todavía más avanzado. La tecnología hoy está fuera del cuerpo, pero ya está empezando a practicarse dentro del cuerpo, aquí abajo, en la muñeca, en el cerebro. Por lo tanto, vamos a dejar de ser esta especie humana para convertirnos en otra especie. Llámala biónica, llámalo como quieras. Se pueden estar riendo ustedes, pero esto ya viene de camino. Sí. Yo ya he visto las pruebas de un chip acá adentro, que puedes pagar, como si pagaras con el teléfono, pero con tu muñeca o con tu cerebro para poder hablar 20 idiomas o de manera telepática, sin expresar con las voces. Es una locura. Así es, porque ya se han hecho pruebas en California de esto. Sí. Bueno, la democracia que tenemos, a tu pregunta, la democracia está dejando de ser esta democracia tradicional para ser una democracia digital, ¿sí? Que funciona con el algoritmo publicitario de las grandes tecnológicas que dominan nuestra vida. O sea, hoy, antes en la política tradicional nos dominaban los partidos, etc. Hoy, en la democracia digital que viene de camino, nos gobiernan las grandes industrias tecnológicas. Para que eso no pase, lo que yo estoy diciendo es que esta democracia digital que viene de camino, tenemos que hacerla directa y participativa, es decir, que nosotros podamos desde el chip o desde el teléfono auditar el control de la tecnología para que nuestra democracia sea representativa y nos permita participar, ¿no? Yo creo que eso viene de camino aunque no queramos y tenemos que discutirla entre todos para saber qué tipo de democracia vamos a terminar de construir. La que tenemos está camino del cementerio, la que queremos está en el vientre y tiene que nacer. Tenemos que ayudarla a nacer y que crezca. Va a ser muy emocionante. Estamos viviendo, yo creo, Lorena, la mejor época de la historia de la humanidad. La más trascendental y la que va a poner la primera piedra de la próxima humanidad. De los próximos, no sé, te diría que 3.000, 4.000 años. No los próximos 50. Los próximos 4 o 5.000 años. Esto está pasando ahora. ¡Wow! ¡Wow! O sea, estoy más confundida que al principio. Claro, pero esa es la idea. Pero emocionada. La idea es estar confundidos, por si acaso. Claro, nuevas preguntas surgieron hoy, se resolvieron algunas, tengo muchas más preguntas, pero bueno, también creo que el futuro nos los dictará. Bueno, cuando quieras yo vuelvo, si hay más tiempo, cuando seas famosa, acuérdate de los que no somos. Te deseo mucho éxito, que seas muy feliz. Ay, gracias, Antonio, te agradezco de verdad muchísimo. Digo, no sé si estábamos terminando, pero por si acaso, No, me encantaría seguir la plática contigo, pero sé que también
los clips ahora los tienen que ver cortitos, porque Claro si que no, sí. no los ven completos. Agradecerte muchísimo que te hayas dado el tiempo, el espacio, el conocimiento, toda tu energía que la siento presente. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, muy agradecida contigo. Gracias. Gracias a todos ustedes y gracias a ti, Lorena. Nos vemos en un próximo video.